Muy buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Esto es Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino. Hoy Ale no está, se fue a sus pagos a pasar la semana del cumpleaños con su familia, como corresponde, así que vamos a estar acá al frente de la conducción y con todo el equipo tirando y remando para pasar una buena noche de Animales Sueltos con nuestros invitados y todo el equipo. Primero los invitados. Damián Dipache, gracias por venir. Un placer, Fer. ¿Cómo estás, Damián? Bien. Alejandro Grandinetti también, gracias por venir. Por favor, Fer. Y con vos vamos a tener que hablar mucho porque la revuelta que armó ayer, la foto de Massa, Schiaretti, Pichetto y ¿quién más? ¿Quién era el cuarto? Ya me olvidé. Urtubey. Y Urtubey, exactamente. Calentó tanto la mesa que todavía está caliente, ¿no? Esa, de ayer. No, Él no va a Se decir midió muy bien. el quinto hombre. ¿Quién va a ser el quinto hombre? Nos va a adelantar acá el diputado. Bueno, la Alguna silla esa novedad que estaba te voy a dar. vacía. ¿Tenés novedad? Bueno, Alejandro, que es diputado del Frente Renovador, hoy nos va a disparar ese tema también. Pero todo el equipo, Mariano, Cuño, Daniel, buenas noches. Hola. Buenas noches, Daniel, ¿cómo va? andamos? Muy Maxi. bien. Fer. Maxi. ¿Qué día tenés hoy? Luquita, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo andás, querido? Lucas Morando. Bueno, hoy sobresale un tema que es político-judicial y que tiene que ver con algo que veníamos adelantando, veníamos contando, pero que hoy era como un grano que venía creciendo y hoy explotó. Habló el secretario de Cristina Kirchner. Habló Fabián Gutiérrez. Ese que López había señalado como el hombre el cual lo había reunido en un bar y le había dicho, te tenés que llevar la plata, mover la plata y ir a los bolsos del convento. Habló, se arrepintió y aparentemente hundió a Cristina. Hundió a Cristina. Todos los datos los tiene Daniel y lo vamos a hablar entre todos. ¿Es así? Es así, para sorpresa del fiscal Stornelli y el juez Bonadío, pidió acogerse el régimen del imputado colaborador. Obviamente todo eso está en secreto de sumario, lo tiene que homologar el juez, pero lo que sabemos es que confirmó el circuito de distribución de los bolsos con coimas y cómo se lleva la plata en los aviones, y muchas cosas más que la vamos a Hoy hablar. durante toda la tarde se habló de la posibilidad que se arrepintiera, que no, que convencía, que no convencía. En un principio dijeron, al final no va a ser tomado como arrepentido. Es que Me estuvo parece- más de 4 horas, ¿no? Sí. Le costó, Hundido me con los parece, al fiscales. principio, ¿no? ¿Contar todo? Le costó, él llegó de Río Gallegos a la Fiscalía de Stornelli. Tenemos un cuadro que si querés, después cuando quiera lo hablamos. Ahora lo podemos ver, dale, lo podemos ver ahora y después le quiero preguntar a Mariano que tiene una teoría sobre los secretarios Muy y las buena, secretarias. ¿Está muy atrás el buena, cuadro? muy buena. Ahí está, a ver, lo repasamos desde acá. Claro, Dani? lo repasamos Mirá. de acá, dale. Dale. Se Entonces, A ver, me paro. Se arrepintió un ex secretario privado de Cristina Kirchner. Es este, ¿no? Es ese que está ahí con el Cristina que en la está foto. con Cristina. Seguí la voz la placa. Bueno, tiene el valor de Daniel Muñoz. Daniel Sí. Muñoz era otro de los que recibía los bolsos en el departamento de la calle Paraguay, en Olivos. Otro millonario, igual que Daniel Muñoz. El departamento de la calle Uruguay. Exactamente. Pero vos decís, ¿tiene el mismo valor que Daniel Muñoz, el de Fabián Gutiérrez? Bueno, Daniel Muñoz está muerto, pero tenía Sí. ese rol en cuanto dentro de la asociación ilícita que está investigando el juez Bonadío y el fiscal Stornelli, ¿no? Este hombre es millonario en Río Gallegos. Vos fíjate ahí, Fer, las empresas que tiene. Empresas de la construcción, gastronomía, un hotel en el Calafate. Su patrimonio creció desde el 2007 hasta el 2015 15 veces. 15 veces. 15 veces. Yo creo, una de las cosas... O sea, el viaje que hizo hoy, en avión, Sí. que vino detenido, lo había hecho muchas veces antes, pero con bolsos. Exactamente, lo he hecho con bolsos. Agregamos estos datos. Sí. Hoy tiene bienes por 8,7 millones de pesos. Fíjate los autos. Un Jeep Grand Cherokee, una Ram, BMW, un Hilux, ¿a nombre de él o a nombre de el tercero? O sea, le gustaban los autos de alta gama. Sí. Se hizo autopréstamos millonarios. Hay un informe de la Unidad de Información Financiera Lavado. que lavado. Bueno, acá el abogado está dentro. El próximo tema que se viene al delito. Y lo último, y termino, Sí. si me permitís. Stornelli pidió la indagatoria de la madre porque él le metió la madre de socia de esas empresas. Ese es uno de los factores que lo llevó a arrepentir. Ah, le dijeron, y tu vieja también. Y porque la madre aparece firmando. Esto es lo Perdón. declarado, los Perdón. bienes Lo declarados, declarado. los conocidos. Hay algo que hay que, Debe haber algo más por ahí. hay algo que hay que recordar, cómo entra Fabián Gutiérrez en esta causa, y entra por la declaración como arrepentido de José López, el exsecretario de Obras Públicas, que después de varias versiones distintas sobre cuál era el origen de los famosos
9 millones de dólares en los bolsos en los cuales fue pescado infraganti, tratando de esconderlos en el convento de General Rodríguez, él dijo que unos días antes de ese 14 de junio del 2016, antes de que muriera Daniel Muñoz, que murió ese año, Fabián Gutiérrez lo contactó, le pidió encontrarse en un hotel, en el NH, en el centro porteño, y que tenía una plata que tenía que darle y que tenía que mover, una cantidad importante de plata. Y finalmente el 13 de junio 3 personas le acercaron los bolsos. En su declaración López dijo que Fabián Gutiérrez era Cristina. O sea, si bien Fabián Gutiérrez no le dijo es plata de Cristina, él lo atribuyó directamente a que eran fondos. Él dijo, si está Fabián Gutiérrez acá es Por porque eso, está Cristina. Una persona de extrema confianza de Néstor y Cristina Kirchner, que fue secretario de ambos, ¿no? Ahora después vamos a repasar lo que decía Cristina de López, porque hay que refrescar un poco, ¿no? Esos momentos, que fue en el reportaje con Luis Novarecio, en donde lo odió a López. Y lo dijo así. Dijo, fue una de las personas que más odié, con alguna frase similar. Sí, como O sea, lloró de bronca, ¿no? También, que le dio como mucha bronca. Sí, en ese ¿lo momento. quieren ver ahora? Vamos a verlo, porque además Gutiérrez ahora habla porque López lo había involucrado. Fíjense qué opinaba Cristina de López en ese momento. Es una cosa muy fuerte, fue una cosa muy fuerte. Cuando vinieron a decirme, a contarme, yo no miro televisión, no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal, me parecía grotesca y no entendía qué había pasado. Y después tuve una gran indignación y un gran enojo, pero mucho. Y después me vino como una cosa como de tristeza, de angustias. Y la verdad que hasta el día de hoy quisiera saber, porque siempre con un corrupto hay un corruptor, siempre quisiera saber cuándo, quién le entregó ese dinero, porque me cuesta creer que todavía, frente a fajos de dinero termosellados, numerados, que se pueden identificar, todavía la justicia no haya podido determinar quién se los dio y cuándo se los dio. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. Bueno, Me imagino fuerte, ahora, ¿no? me imagino ahora lo que Ahora si lo lo- ociaba entonces, me imagino ahora. Y la Bueno, pérdida debe de estar dinero. recontra odiando. Pero recordemos La nosotros- pregunta, perdón, Dani, Sí. la pregunta de quiero saber quién se lo dio y de quién era. ¿Quién se lo dio y de quién era? López está diciendo que se lo dio ella y era de ella. O se lo dio Fabián Gutiérrez, pero Fabián Gutiérrez era Cristina. Y López declaró en su confesión que en el año 2011 Cristina lo llamó, le mostró la libretita de almacenero que tenía Néstor Kirchner, Sí. y ella le dijo, vos podés ser parte del problema o la solución. Explícame estos registros de pago de coin. Que son el libro, el cuaderno que llevaba Néstor directamente. Pues mira, acá quiero la frase textual que declaró Sí. López. Dice, quiero aclarar que cuando me contactó Fabián, por Fabián Gutiérrez, sin ninguna duda, sabía que los mensajes u órdenes que vendrían con él provendrían de Cristina Kirchner, más allá de que Fabián hiciera referencia a la mujer de Muñoz, a, digamos, Pochetti, Carolina Pochetti, Sí. que también está involucrada en la causa. Muñoz falleció, pero está involucrado en la causa por enriquecimiento ilícito del exsecretario. Vamos a meternos todos en esto, pero le quiero preguntar a Mariano, ¿por qué la confesión de un secretario te puede hundir? Mira, yo creo que hay ciertas personas que están estrechamente vinculados al sector donde se maneja todo. Secretario, chofer, esposa, exesposa, etc. Entonces vos me decís, lo dijimos la semana pasada, cuando el juez citó a estas personas, dijimos, está entrando adentro de la casa de los Kirchner, porque están los 3 secretarios que están en un ámbito de privilegio para observar y conocer cosas. Y bueno, la historia nos dio la razón. Es decir, son personas que son testigos, observadores claros para reconstruir el hecho. Bonadío decía en su fallo, y lo hablamos acá en esta mesa, si bien no hay un testimonio que diga que alguien le entregó el bolso en mano a Cristina, todo indica, eso puede cambiar con este testimonio. Claro, yo creo que Bonadío estuvo muy inteligente al disponer estas citaciones. Y obviamente nadie va a firmar un recibo acá cuando dan los bolsos. O una escritura, mirá, un contrato, te entrego el bolso para que lo lleves al convento. Entonces, tenés que confiar en lo que declara alguno, quién es más creíble y en todas las circunstancias que lo rodean. A mí este señor le ha ido muy bien en la vida, ha ganado buen dinero, pero no me suena que sea él el dueño de 8 millones de dólares. Entonces, ¿quién puede serlo? ¿Quién Bueno, anda tiene cerca? una causa por enriquecimiento ilícito en lo del juez Rodríguez. Él No, ¿En qué Martínez juez? Giorgi. Martínez Giorgi. Martínez Sí, Giorgi. porque- ¿Y avanza esa causa o no avanza?
Rodríguez es la de Muñoz. Ah, Rodríguez era de Muñoz. sí, Son sí. varios secretarios Sí, y... que la digamos, tiene medio pisadita, dicen, bueno, ¿no? la tiene, sí, Pochetti, el fiscal es Sí. Stornelli, que está tratando de reactivarla. Martínez de Giorgi investiga mucho, en silencio, pero va a llegar a amplios resultados en sus investigaciones. Pero está en la corte, ¿no? Porque el tema es como Daniel Muñoz, el secretario Sí. privado que más bolsos recibió, falleció en el año 2016, había prescripto la causa y la viuda está diciendo que ella tiene derecho sobre los bienes y no el Estado. En la causa de Muñoz. Se presentó Es la causa de Daniel La Muñoz. UIF se presentó. por se eso. presentó la UIF Sí. con muy buenas intenciones y un buen planteo, tendiente precisamente a lo que a vos con razón tanto te gusta, que es el dinero producto del delito. Recuperarlo, digo, para recuperar el dinero. Le- ¿Sabés ahí qué es vendría muy bien. ¿Sabés qué es una vergüenza? Leer la cantidad de bienes que dan cuenta la información en el 70 millones de extranjero dólares, 70 millones. de un señor que era secretario privado y un señor que no tenía bienes antes de entrar a la función, como son todos estos, y que tengan esos bienes. Entonces, vos puede haber muerto Muñoz, pero eso no quita que vos hagas una acción de recupero de los bienes. Acá hay que ir por la plata, hay que secuestrar el Si dinero. Muñoz la puso a nombre de los hijos, a nombre de Bueno, los tíos, ¿no? Es un bien ilícito, De es hecho- un producto robado. de Hacés de hecho- cuenta que es un auto. Tenés que llegar hasta Tenés ese- que llegar y tenés que probarlo, que si los hijos, si tiene un origen Alejandro. ilícito, es delito. Lo que te decía es que ahí serviría y mucho la extinción de dominio, porque haces una causa autónoma y lo que tienen que, en este caso sería la viuda o quien fuera, tienen que explicar y demostrar la licitud de los fondos con los cuales hizo su patrimonio. Y si no lo puede hacer en forma rápida, efectivamente esos fondos pasan inmediatamente Sí, con al y- erario pero- público, independientemente de la entonces, causa de pero- corrupción. la Cámara de Dudosa Diputados. legalidad constitucional. Pará, No, yo vamos sé, al bueno, trámite. lo tiene al trámite- Francia, lo tiene ¿puedo ir al España, trámite yo te parlamentario? entiendo. Sí, Diputado, nosotros tenemos la diputado, Constitución. Sí. ¿ustedes van a rechazar las modificaciones que hizo el Senado a la ley de extinción de dominio? Sí, ¿O la van a, nosotros- la van a aprobar Es- el texto original del que está hablando usted ahora? Exactamente. Van a insistir ¿Tienen los con la votos? versión de Nosotros vamos a diputados. insistir. Ah, es una Vamos a noticia, ver si entonces. tenemos los Es votos. más inconstitucional que la del Senado. No Sí. creo que sea así, de hecho tenemos Pero varios ¿por qué? ¿Por qué, constitucionalistas- Mariano, decís? Porque no, vulnera el principio de inocencia, te ¿Por sacan qué? los bienes apenas iniciado el proceso, porque tiene que haber una condena para destruir la inocencia. No, pero eso, porque es una... Entre otras pero cosas, esa- hace un perdón. procedimiento de gran intervención en un juez civil, Mariano, que procede de ahí oficio, está. no Bueno, un juez penal. O sea, ¿viste? esto es autónomo. Independientemente de la causa penal, lo que nosotros decimos, pues no es una accesoria de la causa penal. Lo que estamos diciendo es, si hay sobre determinados delitos muy específicos, 4 delitos, trata de personas, narcotráfico, corrupción y lavado de activos, sobre esos 4 delitos, cuando estás en el proceso en el cual está investigando, que el promedio hoy en la República Argentina son 14 años. Sí, 13 años. 13 años, Sí. con lo cual es una locura. De las causas de corrupción. De corrupción, lavado de dinero. Sí, bueno, de esos delitos. Ok, Y además con Entonces, lo baja que decimos- expectativa de sentencia condenatoria. muy bien. Cambió Lo que, todo, lo que nosotros decimos es, independientemente de la causa penal, los bienes que tiene ese individuo tiene la potestad y hay un juicio que se le hace para que pueda demostrar durar la 14 licitud del origen de los bienes. Si no lo puede demostrar, o sea, No es que cualquiera se lo la puede- saca directamente, sino que... No, digamos, hay un juicio, iniciás un obviamente proceso. hay un proceso, hay un juez, vos tenés tu abogado, podés apelar, tenés todos los procesos normales. Ahora, Que es como si fuese una causa por enriquecimiento Es- ilícito, digamos. Una Pero causa es paralela. en Paralelo, en es la justicia autónoma, civil, es no autónoma. tiene que Entonces esperar no la estás condena vulnerando, penal. porque vos ahí no es Y que le lo estás obli- sacando y no lo un bien. obligás a declarar en Vos le decís contra de que él. es caduco porque el origen no es demostrable. O sea, que la titularidad, al momento de hacerse la titularidad, está viciada de nulidad. No le digo que vos hiciste un delito y te enriqueciste, con lo cual vuelve al Estado, como puede ser efectivamente cualquier otro tipo de las figuras anexas al Código Penal. Lo que nosotros estamos diciendo acá es una figura autónoma. ¿Qué Ahora, te sirve pero ¿y esto? ese otro proceso cuánto va a durar? Porque estamos en la misma. Otros 14. No, 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 Eso es lo mismo. no. Eso es lo que ¿Por digo. qué? Que Porque no va depende de la atado a eso. condena ¿Y qué penal. hacemos si después lo Perdón. absolvemos? Bueno, Bueno, se, no, le, tienen que se le usar el paga... Está en Estado. Para vos tenés querés un recuperar proceso la plata legal. o no. Pero- Yo quiero Mariano, recuperar, pero con la Constitución en la mano. Pero en no 4 con delitos graves, cosas. Mariano. Está bien, no porque aquí me estás haciendo un derecho penal para 4 No, no delitos es de- distintos no, al porque otro. no es penal. ¿Entendés? No, Es un proceso es lo civil. mismo. Pero es civil. incautarle No, los yo lo que te bienes estoy no me diciendo, puede no te justificar. Después estoy... se le Tenés que indemniza. justificarlo.
acuerdo. Yo creo que está buena la intención y me encanta que el No, pero Congreso trabaje. existe Pero en te otros digo lugares algo, del mundo, existe- No me copies otros lugares del No, mundo. no te Vamos a copio, nuestro al país contrario. y respetemos la Constitución. Hagamos las cosas conforme la ley. Y el Esto, sistema de la a extinción ver. de dominio, que me encanta en cuanto a su Sí. intención, está mal estructurado. ¿Por Por qué? eso te lo bochó el Senado y también Pero, está mal lo del ¿cuál es la Senado. salida, Mariano? ¿Qué La salida es propones muy vos? simple. A ver. ¿Cuál es un proyecto de alternativa, por ejemplo? Yo te lo digo en un minuto. Vos no podés, hasta al destruir el estado de inocencia, disponer de bienes de esa persona. Lo que sí podés hacer es tomar medidas cautelares importantes. Nombrar un vedor si es una sociedad, hacer un secuestro si es desde un pasacassette a tenés plata en una cuenta, pero no Pero podés toda la flota, por armar ejemplo, de Lázaro Báez. secuestrada. De todos los... ¿Y qué hace? Secuestrada. ¿Puedes usarlo o no? Mientras, evidentemente... Porque un años camión debe ser dentro de el 13 uso. años, una retroexcavadora... Hoy, de... con la ley actual los están Lo que pasa usando que y se amparan en eso. hoy Esto con no la es ley de decomiso. lavado, el Con lavado todo, con todo permite respeto, el- de todas maneras no estamos diciendo que Nos vos enganchamos lo este lado, pero ustedes incautás. también métanse. Lo que porque- está diciendo es, para Testigo estos dominio. delitos graves, tiene que explicar y tiene que justificarlo. Le hago un Y proceso ahí por hay el cual... otra ilegalidad, ¿Por que qué? es, lo estás obligando a Pero declarar, obviamente sobre delitos investigar, gravísimos. Está bien, pero no me trataré entonces ¿qué hacemos? Cambiamos la Constitución para delitos gravísimos, Pero, para Mariano, delitos pero no, menos leves. no. obviamente. En 200 años de historia nunca le sacaron un bien a un corrupto. No está bueno que ¿Por qué? probemos con otra salida. No, pero no vulnerando la Constitución. La Pero que no, quieras, me no- encanta. pero ¿por qué la ¿Entendés? vulnerás? Fijate, ¿Qué porque parte ¿cómo vulnerás? me lo vas a intimar a la persona que justifique? Pero claro que sí. Es lo mismo que el enriquecimiento Pero ilícito. claro que sí, no es por inconstitucional. evasión Un corrupto, impositiva, Mariano. no es por corrupto. Todavía no está condenado. Esperá la condena y sacale todo. No, bueno, Pero vos pero de tenés todas una maneras... abogada, Uno de los- Mientras todo. Pero el mientras enriquecimiento argumentos- ha sido ya por Cámara de Casación, ha sido Sí, aprobado. sí, yo no fui el que lo En cuestioné. 14 años sin le das éxito. posibilidad de que Sin efectivamente- éxito, pero Eso sigo funcionó, eso sosteniendo funcionó. en doctrina que Pero, sigue siendo Mariano, ¿cómo inconstitucional. hacer los monos todavía? Hoy siguen teniendo plata y manejando desde la Pero cárcel. sacásela y cómo- secuestrala. Bueno, pero- Ponela en un pero no plazo podés fijo, poner- esperá el penal del pero no juicio. alcanza ese Pero el auto problema. no puede Esperá el poner en penal del plazo juicio. fijo. Y el auto mientras a dar un uso público. Bueno, con lo cual es lo ¿entendés? mismo. Lo que yo te no, estoy diciendo... vos estás haciendo un juicio paralelo. Y que te Usted hago- venga, justifíqueme. Pero por Está obligado supuesto a que tiene que justificarme. justificar. Y pierde el patrimonio. Si después lo absuelven, vemos qué hacemos. No, se lo Pero tenés que mira, devolver, lo tenés que ¿entendés? indemnizar. Ahora le doy Igual, todo el proceso yo legal. lo que les digo, me parece fantástico que el Digo, para la ejercicio corrupción, ¿cómo de haces? que el Congreso piense, que el Congreso haga, Está bien. que el Congreso se involucre, pero no me copien modelos Yo igual extranjeros. planteo, Mariano, un poco lo que Lucas dice. Hasta ahora fracasamos con todos los intentos. Probemos otra cosa también. Y Sí, además sí, hay- sí, pero con la Constitución. Pero está bien, pero ¿cuál sería? Yo Tampoco la me que yo te parece... estoy diciendo, secuestralo, usalo, embargalo, mete un vedor si es una sociedad, pero esperá el veredicto No, no es para final. sociedades. Pero ponele, El no, no es para veredicto sociedades. 4 final. millones de dólares que tenía Cristina en una caja de seguridad. Sí. Vos lo usás porque le está diciendo de secuestrar esos bienes. Sí. Si Cristina es inocente, después si la sobreseen, ¿qué hacer? Le tenés que devolver Pero la plata. por supuesto. ¿Y cuál es la diferencia con la ley Claro. del... Que ellos te están diciendo, no, nosotros te vamos a investigar el patrimonio y lo perdiste. Es en No, un no lo ámbito, perdés. en un ámbito No, dice que después te lo civil. devuelven. No. sí. Si No, efectivamente no, lo demostraste, hay una- tenés todo el No, proceso porque legal. no, es otro proceso paralelo Sí, ante sí, un juez sí. civil. Y el juez civil te dice, Bueno, ah, no pero lo si no puede justificó, demostrar y cualquiera. después Vos decís que lo lo secuestren de absuelven oficio. penal. Sí. No. Sin proceso No, paralelo. hay Vos decís una que lo causa- Yo secuestran lo que Hay digo una que lo causa- secuestren de oficio y no necesitas. Pero no es peor eso, Te porque ni digo siquiera más, está dando el derecho a que lo... aplicando la ley que tenemos, sin tanto derecho penal simbólico para la sociedad, tenemos las herramientas perfectas que están en la Constitución y el Código Procesal. No ha funcionado La hasta ley ahora, no, claro, ha no funcionado porque no funciona, la han no hecho aplicar, porque los jueces no Bueno, cambiaron por eso- los paradigmas. por Es eso decir, lo que vos, estamos- vos me sí, es decís, cierto. los jueces duran Es cierto. 14 años, me tirás una estadística que no va a ser la futura. Yo te la hago más fácil, nombrar 8 nombren 8 tribunales federales coincido. nuevos, vas a ver cómo Hay- las causas hay proyectos salen más míos, rápidas. particularmente Mire, presentados. Entonces, ¿por qué no se dedican a hacer que los juicios sean más rápidos? Que estaría buenísimo. Perdón, si vos entras a la página, porque aparte lo puede, cualquiera de los que está No, ahora como escuchando... vos sos un campeón, yo hablo de- no, de- está bien, del no, no. Congreso en Te digo, general. pero tenés razón lo que decís, tenés razón lo que vos decís en el sentido que tenemos que hacerlo más rápido. Ahora, lo que estamos creando con esta figura, reitero, que es autónoma, le damos todos los procesos y todas las garantías que te da la ley en un proceso penal o en un proceso civil. Pero lo que estamos haciendo además es que ante casos de delitos graves que involucran procesos que son muy difíciles la recuperación de esos activos. Si estás hablando de bandas transnacionales, por definición el narcotráfico es transnacional. Por definición la corrupción generalmente la sacás afuera. Empresas offshore. Entonces, cuando vos decís tengo patrimonios donde puedo identificarlo, bueno, a lo mejor lo podés justificar con todos los términos Todo de lo la que ley. Bueno, dijiste espera. se puede hacer en el proceso. Estoy haciendo un penal. Espera, espera.
porque ya que se toman 13 años, tomémonos unos minutos más. Ahora vamos a seguir con el tema. La plata, la verdad es que todavía no se recupera y de alguna manera hay que tratar de recuperarla. Yo entiendo en que tienen que ser caminos, digamos, custodiados por la Constitución Nacional. Lo que no entiendo es dónde ve la inconstitucionalidad de lo que plantea el proyecto que dice Alejandro. Pero espera, después Dale, lo dale, seguimos. Porque vamos a meternos en el otro tema de la semana y del día. Pero de la semana porque en el centro estuvo el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que es el tema económico, ¿no? El antes y el después del segundo acuerdo del Fondo Monetario Internacional y el antes y el después del segundo cambio en el Banco Central, que fue la salida de Caputo. Había mucha expectativa sobre qué iba a pasar básicamente con el dólar. Después del anuncio de la banda... Sí, la banda. La zona de confort, de no intervención del Banco Central. Mejor, lo explica mejor Maxi. Entre 34 y 44. Lo que pasa es que empezó a dispararse y no empezó a buscar el 34, empezó a buscar el 44. Vamos a ver el informe y lo charlamos. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares. La economía entró en un camino de incertidumbre después del nuevo acuerdo con el fondo que implica el fin del gradualismo. Como gobierno hemos cometido errores. Subestimamos la dificultad de corregir los desequilibrios recibidos y la velocidad a la cual cambiarían las condiciones internacionales. Dentro de la zona de no intervención, el Banco Central no operará en el mercado cambiario. Cuando vos decís no puede usar las reservas para defender el tipo de cambio, automáticamente está diciendo el tipo de cambio libre. A lo que venga. Bueno, ahora quiero ver qué quiere decir a lo que venga. El dólar cerró en alza superando los 40 pesos y nuevamente marcó el pulso de la City. ¿Qué pienso del dólar? Que lamentablemente nos está manejando la vida el dólar y lo que piensa la gente del dólar. Eso pienso. ¿Qué hay que hacer? No hay que comprar más dólares. Hay que darle laburo a la gente, que tengan laburo, que estudien, que se preparen para la vida, porque esto cada vez va a ser peor. Es como un tsunami, ¿vio? La verdad es que ni nosotros, ni el mercado, ni el gobierno sabe perfectamente cómo va a funcionar esta mezcla de dos sistemas. Uno es un sistema de libre flotación entre bandas, donde se fija la cantidad de dinero, y otro es un sistema de banda, donde cuando toca la banda el sistema se convierte en un tipo de cambio fijo. Es cierto que va a haber más homogeneidad entre el Banco Central y el Ministerio de Economía que la que hubo hasta ahora. Digamos, el resto del mundo, Uruguay, Brasil, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, no venden dólares. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer una cosa rara? Yo haría lo que hacen los restos del país. Yo digo que voy a flotar, floto. Los próximos días serán fundamentales para saber cuál es la respuesta de los mercados y si el dólar se estabilizará en los topes impuestos por el equipo económico. ¿Es posible llegar el año próximo al déficit cero? Nosotros tenemos un problema que no tenemos plata. Cualquier otra cosa sería un suicidio, así que espero que no nos suicidemos. Bueno, yo recién pensaba, ¿y ahora a quién le echamos la culpa? ¿Ahora quién tiene la culpa de lo que pasó? Mirá, lo que sucedió hoy, si querés ahora lo vemos en detalle, es que estás terminando una semana en la cual anunciaste el acuerdo con el Fondo Monetario, el presidente estuvo en Nueva York con los inversores y demás, y terminás la semana con un dólar que te sube los 2 días posteriores al anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario, más del 7% en 2 días. Es decir, eso es un salto del dólar que no te permite anclar las expectativas. Y en el día de hoy, además, una caída de los títulos públicos, de los bonos, que justamente el acuerdo con el Fondo Monetario lo que buscaba era, y de hecho al principio mostró como señal positiva, garantizar que Argentina no va a caer en cesación de pagos. Entonces el acuerdo claramente buscaba... ¿Aumentó el riesgo país hoy de vuelta? Hoy subió de nuevo el riesgo país, que era lo que buscaba el acuerdo fortalecer. Ahora, respecto al dólar, estás terminando una semana en la cual el dólar termina peor que la semana anterior, cuando no tenías todavía el anuncio del acuerdo con el fondo. ¿Qué es lo que cambió? Y bueno, cambió todo. Cambió la política para explicarlo. La política que tenía el Banco Central hasta la semana pasada, que la hacía un señor que era muy amigo del presidente y que Marcos Peña llamaba que era el Messi de la economía, Luis Caputo, era una política totalmente distinta a la que el gobierno acordó con el Fondo Monetario respecto al dólar. Y esto claramente es lo que genera la incertidumbre para que el dólar pueda seguir subiendo por arriba de los 40 pesos, que es un nivel muy elevado.
¿Qué había hecho Caputo la semana pasada? Hasta la semana pasada había dicho, bueno, hasta acá llegamos, el dólar está en 40 pesos, voy a intervenir vendiendo reservas del Banco Central para estabilizar las expectativas, que es la única forma de que los argentinos dejen de comprar dólares. Es decir, que vean que el dólar no va siempre para arriba. Lo que sí no pasó, Maxi, es haber gastado reservas. No se gastó un peso. No, hasta la semana pasada sí se venía... No, digo después... Se venía utilizando reservas porque... Después del fondo, digo. Claro, después del fondo. Acá quedó claro que, más allá de la vocación de Caputo, está claro que Caputo era incompatible con este acuerdo con el fondo. Claro. Que el fondo dejó en claro que no se pueden usar reservas del Banco Central para frenar el dólar si el dólar tiene una tendencia al alza. El fondo te dice, yo te envío los dólares, pero esos dólares son para garantizar el pago de la deuda, no para frenar al dólar. No para que los argentinos vayan y compren dólares para llevárselos al colchón, a la caja de seguridad o transferirlos al exterior. Bueno, ¿qué es lo que se fijó en el nuevo acuerdo? Una banda o una zona en la cual debería flotar el dólar en el mes de octubre. Este acuerdo empieza a funcionar a partir del lunes, o sea que el dólar ahora está subiendo antes de que empiece a funcionar el acuerdo, entre 34 y 44 pesos. Y acá es totalmente libre, el Banco Central no interviene. Por ejemplo, hoy el dólar, con muy poco volumen en el mercado cambiario, subió 4%, es decir, más de $1,50 subió el dólar en el mayorista en el día de hoy, y no había tanta demanda de dólares. Lo que no aparecía era la oferta privada de dólares, es decir, los exportadores, los que tienen dólares, no aparecían vendiendo. ¿Por qué no aparecían vendiendo? Y bueno, porque la señal que dio el gobierno es, miren, lo voy a dejar, si se tiene que ir hasta 44, lo voy a dejar volar. Entonces, con lo cual, ¿qué están esperando que llegue a 44? Bueno, vamos a ver a partir de la semana próxima, pero no es solamente que el gobierno dio esta señal y todo el mundo vio acá el 44, no vio el 34 pesos, claro, sino que esta banda, esta zona de intervención, se va a ir ajustando al 3% mensual, que es mucho. O sea que en diciembre ya la banda donde va a flotar libremente el dólar va a ser... O sea, este 34-44 en diciembre se transforma en esto. 37-48. Ahora. Entonces, ¿qué está pensando la gente? No está pensando en el 44, ya está pensando en el 48 de diciembre. Maxi, ¿se podría haber anunciado una banda sin dar números? Porque, Bueno, como decís, es como que ya se sabe... Claramente acá hay una discusión grande respecto a cómo interviene el Banco Central. Y lo que está claro es que el FMI no quiere que intervenga el Banco Central. Para colmo, ayer en una reunión con banqueros, el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sanleris, sale a decir que no tenemos un compromiso de defender el dólar a 44. Es decir, que aún si el dólar va a 44, no es que el Banco Central va a salir... Está diciendo el techo es 44, pero es un techo falso. Es una banda para... Esa es la frase, la tenés ahí atrás, mirá. Exactamente, que fue muy criticado, la verdad, porque entonces ya no hay noción, digamos, de dónde quiere el gobierno que de alguna manera flote el dólar. Claro, porque en el propio acuerdo se dice que si el dólar ya está en 44, el Banco Central está autorizado para vender 150 millones de dólares diarios, pero es una magnitud de venta de reservas que te puede morigerar un poco Ahora, el alza, pero no te puede frenar el dólar. ¿Hay una cosa que no tenemos a placas o no? Mira, quiero volver, ¿por qué está esta discusión? ¿Querés volver al anterior? Quiero volver al anterior. Pero ¿por qué Lagarde, que la verdad que fue muy explícita en la conferencia de prensa con Duhovne, dijo el tipo de cambio en la Argentina es flexible, sin intervención del Banco Central, textual de lo que dijo Lagarde, salvo en un caso de overshooting extremo, dijo. O sea, hay un caso de overshooting extremo. 70, ¿Qué significa overshooting extremo? Que se te disparó el dólar. Ya pasó eso. Es decir, un salto, pero un salto muy, muy grande. Y ahí sí podés vender un poco para frenar un poco. Dejemos la placa ahí y nos sentamos. Así lo charlamos con la mesa. ¿El año que viene cuál es, Maxi, el tope? Hoy es en diciembre 48. No, bueno, no 3% mensual vas ajustándola. ¿Por qué hay esta diferencia conceptual muy importante? Si el dólar hay que pararlo acá, como pensaba Caputo y piensan muchos economistas, que es la forma de anclar un poco las expectativas y de que aparezca la oferta privada de dólares, que los que tienen los dólares, que son los exportadores en la Argentina, o incluso algún flujo financiero de ingreso de dólares, empiecen a vender los dólares, y atrás de esos los argentinos que compraron dólares en los últimos meses y que ahora tienen que vender dólares para comprar bienes y demás. Ahora vamos a seguir con el tema de economía. Vamos a volver a política y después volvemos a economía. Sí, dale. Déjame completar esto. Cerralo y dale. Lo que yo digo es, ¿por qué conceptualmente algunos piensan que esto hay que anclarlo? ¿Y por qué el FMI dice no? El dólar tiene que, como ocurre en todos los países del mundo, encontrar su nivel,
Si es 40, será 40, si es 45, si es 50, el valor que sea. Y cuando suba tanto el dólar, la demanda va a caer, va a desaparecer la demanda de dólares y eso lo va a estabilizar solo. Bueno, ¿por qué eso que ocurre en otros países en la Argentina no ocurre? Y bueno, porque tenemos una economía bimonetaria, es decir, una economía donde claramente cada vez que vos no anclás la expectativa del dólar, y el dólar no tiene techo, Ahora, tiene que ver con una cuestión de Maxi, confianza. Una pregunta que Dale, quería hacer un comentario. Suponete que llega a 44, ¿no? Y el lunes el Banco Central puede intervenir con 150 millones diarios. La realidad es que esa herramienta la utilizaron y fracasó. ¿Por qué ahora la vamos a utilizar y va a ser exitosa interviniendo con 150 millones diarios? Hasta 44 también, ¿no? Bueno, está bien, Estaba pero 37, 38. no, está bien, pero la verdad que ya lo intentó y seguía subiendo el dólar. Sí, también vendieron a 20, también vendieron a bueno, 22, no tiene también poder de vendieron a 28. fuego. A ver, El tema, ¿cuál es el techo? cuanto más dejes ir el dólar, el fondo va a estar chocho porque va a decir, bueno, de esa manera Argentina va a ser más competitiva, va a exportar más, va a poder conseguir sus propios dólares, la recesión va a ser mayor, va a cerrar el déficit del sector externo porque no va a haber turismo argentinos en el exterior, porque no va a haber importaciones. Bueno, ahora, cuanto más dejes ir el dólar, vas a tener mayor inflación, que ya con un dólar a 40, digamos 45% de inflación, y mayor va a ser la recesión. Entonces, es complicado ya desde el punto de vista político, un dólar. Maxi, espera, cerremos acá el tema económico. Y hablar del presupuesto Un digo, minuto. porque es invotable. Como Y está vamos a meternos con de esta vuelta en el tema décima político. margen. Está la foto que teníamos ayer, que le quiero preguntar algo puntual a Alejandro sobre la foto de los 4 de ayer que levantó tanta polémica. Pero ¿qué fue lo que levantó más polémica ahí? Miren de vuelta la foto. La silla del fondo. La silla vacía. Ahí faltaba un quinto. Cada uno empezó a arriesgar su quinto. Yo tiré que mi quinto era Randazzo y que era extraño que no estuviera, pero Randazzo, Bueno, más y Randazzo estaba con Mansur. Que era alguien a quien se viene esperaban. juntando seguido. Se viene juntando seguido, pero no quiso estar en esa foto porque él considera que la foto es al final y no al principio. Y Mansur también tenía que estar y no estuvo al final. Y Mansur también tenía que estar. Después ayer Javier nos decía, Scioli quiere estar en esa silla, Scioli quiere estar, pero no lo invitaron todavía. Pero Alejandro me parece que sabe quién puede estar en esa silla. Hay varios para entrar en esa silla, que puede ser algún gobernador y demás, pero vos recién mencionabas a Mansur. Con Mansur el diálogo es muy bueno, de hecho hoy habla habitualmente con Sergio, habló con Pichetto hoy. Yo creo que en ese sentido de la contrafoto, que también por ahí se decía que hubo otra cosa, no lo veo por ahí. Pero Lo de Randazzo acá, Mansur en paralelo con esto. No, pero esto es una primera foto. Acá se van a ir agregando jugadores y jugadores de peso. Hay muchos obviamente. gobernadores me dijeron que estuvieron bastante calientes con esta foto. No es tan así. No. Como que se cortaron solos, armaron la de ellos. No, de esto estaban avisados y obviamente tampoco podés hacer una foto de 25. Pero bueno, te Pero puedes ¿el ir candidato integrando. va a salir de esta foto o una paso el año que viene? ¿Cómo? ¿El candidato del peronismo no acá va a salir de esta foto o una paso? Va a salir seguramente de esta foto y con algunos otros más que se vayan a agregar. Mira, el tema es si vos nos lográs... O sea, lo van a imponer. ¿Cómo? Lo van a imponer entonces. ¿Esta gente va a imponer al candidato? No, lo impone la gente en última instancia, la agenda, las ganas que vos tengas, el lugar donde sea. Hay muchos gobernadores que tienen compromisos con sus propias provincias y que no pueden ser candidatos a nivel presidenciales. Otros sí están viendo cómo acomodar de cara al futuro lo que se viene de la Argentina. Mira, cualquiera que esté hoy en una provincia, de hecho, con ellos hablamos todos los días. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la Nación, recién estamos hablando del presupuesto, este presupuesto quiero aclarar que es absolutamente invotable. Para tomar una dimensión, no quiero volverte al tema económico, pero es un tema político. No, dale. Es que nos presentaron un presupuesto con un dólar a 40,10. Promedio para todo el año. Promedio para todo el año, que te podía dar 43 llegado, después tenía que bajar. Y ahora estamos hablando con una devaluación del 3%. Por cada punto, lo que nos dice la Oficina de Presupuestos, que es un nuevo organismo que nosotros creamos para asesorar a todos los legisladores, por cada punto de devaluación son 4.532 millones de pesos más de intereses que tenemos que pagar. Hoy, ¿cuánto devaluó? 3% casi, o sea que estamos hablando en cerca de 13.000 millones de pesos más. Comparalo con el fondo de la soja, o sea, ahora, es invotable. El presupuesto que nos dieron, hay que retirar las planillas que nos entregaron y volver a discutir todo. Pero digo, algo no importa. nuevo. El tema más allá de los números van a ser complicados. Ya este propio gobierno lo está diciendo. que son Los números que mágicos acá. vienen, que siguen. Pero después va a venir otro gobierno que puede ser la continuidad de este o otro nuevo que puede salir o no de esa mesa. Lo cierto es que, entre otras cosas, ese nuevo gobierno, sea un nuevo gobierno Cambiemos
u otro que salga de esa mesa, va a tener una situación muy complicada porque, entre otras cosas, no va a tener la plata del fondo, porque la plata del fondo se está adelantando. Claro. Por eso los gobernadores, yo te ¿Pero decía... qué van a hacer? Por eso te decía que los gobernadores están en esta mesa. Y van a terminar dialogando con nosotros y probablemente articulando un mismo proyecto político. Porque no le queda otra opción. ¿La única que no puede estar en esa mesa es Cristina? No sé si excluirla como tal, pero obviamente es una alternativa totalmente diferente. Urtubey fue tajante. Urtubey dijo que no es nadie ni del cristinismo ni del Frente para la Pero digo, Victoria, para no ponernos de nuevo en las exclusiones. Pichetto, que está ahí, dice que no va a apoyar el desafuero de Cristina Kirchner por la causa de los cuadernos. ¿Cómo va a resolver esta mesa, que se llama algo así como alternativa, ¿no? A Cristina, ¿cómo va a resolver el tema del desafuero de la expresidenta? Nosotros con el tema del fuero, con Sergio Massa, ¿te acordás que habíamos hecho una... Yo, de hecho, estoy desaforado ante escribano público. Eso no, es el Congreso. Bien, ¿no? La Cámara no quiso, la Cámara no quiso. Bueno. No. Es mal, se ríen los dos. No, estás enojado del anterior. No me dejas pasar una. No, fuimos a la Cámara. Fuimos a la Cámara, lo planteamos como corresponde, pedimos una sesión extraordinaria y no nos dieron el quórum, ni el PRO, ni ¿qué culpa tenemos nosotros? Decimos otra opción. Renunciaron o aceptaron la renuncia, por decirlo. Renunciamos ante escribano público. Sí. Lo hicimos en un acto público. Para un político, lo que es una palabra pública vale quizás mucho más que cualquier otra cosa. Fuimos y pedimos una sesión extraordinaria. Cambiemos. Y el FPV no quiso votarlo. Bueno. ¿Y Cristina? Y ahí desaforamos a un diputado, como efectivamente, que es el que hoy está preso. ¿Están de acuerdo en que también falta desaforar a una diputada, ¿no? De Cambiemos. Sí. Una de Ayala. Nos metemos en... Los fueros tienen que terminar en Cambiemos porque se juntaron en... y este tema lo tiene Lucas, ¿no? Se juntaron en Parque Norte. Hubo una especie de cumbre amarilla. Espera, ¿vos tenías algo para agregar en esa mesa? ¿Vos tenías un quinto candidato? No, a mí me parece que el candidato puede venir por otro lado, pero más uno que ya fue. Me parece que va a reaparecer en algún momento. ¿Se gana si no es que... sin Cristina? ¿Se gana sin Cristina? ¿Esa mesa? Y no puede ir con Cristina. ¿Y vi a alguien que le gusta a Cristina? ¿Alguien que le gusta a Cristina? ¿Y que le guste a ellos? Bueno, es lo que plantea Solá, ¿no? Solá planteó que sin Cristina ahí está la quinta. Yo sé que hay sectores del kirchnerismo que están pensando en Scioli. Ahí está el quinto. Marco Lavani dijo el que piensa en Scioli es Scioli. Sin Cristina, dijo. Claro, hay otros también, ¿eh? No, yo no digo, pero básicamente Scioli. Hoy escribió una columna de opinión importante, ¿no? En Infobae, Scioli. Sí. Nos metemos en Cambiemos. ¿Qué pasó hoy? A ver, pará. ¿Lo tenemos primero el disparador? Creo que hay un y después disparador. Lo hablamos. Dale. Esto fue la reunión de Cambiemos en Parque Norte, donde con animales sueltos hablaron todos los ministros. Los números dan ahora todos mal porque estamos pasando por una crisis muy fuerte que nos llevó a tener que hacer en un año lo que pensamos hacer en 3 años. Momento difícil que tenemos que transitar, tenemos que hacer todos algo para ayudar a la Argentina a salir adelante. Nosotros tuvimos desde hace 5 meses un problema que se generó una situación económica que no estaba prevista y ahora estamos trabajando muy fuerte para lograr ese cambio. No nos hemos desviado del objetivo. Lo que ha pasado es que hemos tenido que acelerar en algún momento algunas cuestiones, porque si bien el presidente cuando asumió quiso hacer gradualmente un montón de cosas que a lo mejor debían haberse hecho más rápido, quiso evitar dolor, bueno, ahora tuvimos que acelerar. Siempre hay autocrítica. Lo que tenemos también es que no autoflagelarnos. Con la inflación teníamos una expectativa que no la pudimos cumplir y ahí en algún caso hemos tenido un exceso de optimismo, seguramente. Tenemos que todos trabajar, pero resolviendo problemas que muchos de estos son muy estructurales, de gente que durante mucho tiempo a lo único se dedicó fue a robar y no a gobernar. En un momento complicado, ¿no? Porque no pudimos cumplir con algunas cosas que creíamos que íbamos a poder hacer más rápido, como bajar la inflación, por ejemplo, que podemos sortear esta crisis de la mejor manera y con el menor impacto sobre nuestra gente, y eso es lo que nos va a permitir recuperar la confianza perdida. Bueno, ahí estaban todas las primeras figuras de Cambiemos, ¿no? Del gabinete y algunas otras figuras también relevantes, pero el discurso es más o menos el mismo, ¿no? La de decir, bueno, nos hemos equivocado, estamos pasando un momento complicado, cuando veníamos... Y a mí lo que me asombra es cómo pasamos de lo peor ya pasó a lo peor está por venir. Bueno, que lo dicen lo mismo, ¿no? Porque el presidente decía, lo peor ya pasó y el presidente ahora dice,
lo peor va a venir Vos todavía. pensás que fue como una especie de cumbre de todo Cambiemos, digamos, del macrismo, del radicalismo, sin los fundadores, porque no fue ni Macri, ni Ernesto Sanz, ni Lilita Carrió. Ya habían avisado igual que no iban a ir, y fue básicamente para dar un poco de espíritu de grupo en la tropa macrista, que está completamente Para desahuciada, transmitir digamos, optimismo. no más allá de los problemas que tiene la gente, los cambios de gabinete, los problemas que hay. Ahora, ¿Tenés una placa para ver esto? tenemos una plaquita, sí. A ver, Ahí, dale, mirá, bueno, ahí no está. estuvo Mauricio De ahí la Macri, vemos, dale. obviamente no estuvo el presidente, como adelantábamos recién. La idea fue revivir la mística en esta etapa más difícil del gobierno. Ningún funcionario, sobre todo los que contaron ahí al aire, duda de que vienen los 3 peores meses del gobierno de Macri. Digamos, el último trimestre del año va a ser la peor etapa del gobierno de Macri. Hablaron Larreta, Peña y Vidal y un par de funcionarios más. Me sorprendió lo que dijo Larreta. Teníamos un mayor optimismo que el posible, dijo Peña. Teníamos un mayor optimismo que el posible. O sea, están todos haciendo además un mea culpa, un poco también para que se filtre y que el electorado se consustancie un poco con ellos, ¿no? ¿Hay cruce de pase de facturas en ese optimismo desmedido? Porque yo tengo entendido, porque uno habla con la gente y los funcionarios, desde hace bastante que había algunos que no eran tan optimistas. Cuando algunos todavía insistían con inflar el optimismo. Me parece que ahora hay algunos pases de facturas. Es más, Marcos Peña no está cruzado por ese pase de facturas. Marcos Peña es el rey del optimismo, es el creador del optimismo dentro de Cambiemos. Y personajes como Emilio Monzó o Frigerio un poquito también viven cuestionando eso. Pero obviamente... Bueno, pero esta vez admitió, en esa frase que Sí. vos mencionaste, admitió que tenía un mayor optimismo que el posible, ¿no? Sí, también hay que pensar una cosa. Todos los cambios que hizo el gobierno con la reestructuración del gabinete no sirvieron para mucho y no son muy efectivos para dentro del gobierno. De hecho, generaron un clima de velorio, porque los que eran ministros ahora son secretarios, no se va a ahorrar mucha plata. Entonces hay como un espíritu de grupo que está diezmado y todo esto está Marcos pensado Peña para... desapareció de la escena pública. Totalmente, no hablo más. Desapareció de la escena Desapareció pública. totalmente. Eso no significa que haya perdido poder interno. Pero de la escena pública, con esta nueva cuestión de los ministros son los voceros de su propia gestión y hay que salir a dar la cara, al que lo corrieron fue a Marcos Peña, que dejó de darla la cara. Vos pensás, Fer, que, como te decía recién, vienen los peores meses, además de para la gente, para el gobierno, y en diciembre, a fines de diciembre, se termina la gestión del gobierno, porque después vienen 3 meses de vacaciones, donde los funcionarios y la gente está con una agenda en otro lado, y después empieza la campaña. O sea, quedan 3 meses fuertes de gestión. Por eso se supone que este fue como el corolario para cerrar el inicio de esos 3 meses, donde el gobierno tiene que tratar de llegar a diciembre con todo ordenado. Ahora, hay que hacer campaña, ¿no? En un contexto Perdona, así. ¿sabés quién estuvo? Sí. Lopetegui. Lopetegui estuvo, bueno, pero Lopetegui ahora sigue en el gobierno, estrenando ¿no? su cargo de asesor presidencial. Sigue en su oficina, pero con Ahora, el rol después le vamos a preguntar a Damián qué es lo que se viene para la gente de adelante, que son los aumentos y todo lo que se viene. Damián preparó algo y ya lo vamos a contar. ¿Qué le pasa a Spolky? Spolky tuvo que declarar hoy ante la justicia indagatoria, se tuvo que presentar en la causa de los cuadernos. ¿Por qué? Porque lo había involucrado. Spolky en la de los cuadernos. Sí, en la de los cuadernos, la semana que viene, el 3, el 5 y el 8 de octubre. Lo que pasa es que, perdóname, va a tener que Spolky es presentarse en como otra causa también. Maradona pero- le dicen sanguchito de miga porque estaba en todas las fiestas, ¿no? Más Bueno, o menos así. Tiene 6 expedientes judiciales abiertos. Hasta ahora no había podido sortear el llamado indagatoria en otro que es complicado porque tiene que ver con una evasión de aportes sociales millonarios. Previsionales, Sí, previsionales de los empleados. ¿Querés seguir que la dejó- placa? Sí, todos los que dejó sin pagarles, ¿no? Mira, recordemos un poco quién es, porque no todo el mundo sabe Spolky, este empresario de medios kirchnerista, cuál es su pasado. Estuvo involucrado en la quiebra del Banco Patricios. Él pertenece a la comunidad judía, fue... En la causa digamos, penal. en la causa, Y en la causa penal. y en la causa penal. También tuvo problemas en la AMIA, donde había sido tesorero, donde fue acusado de haber desviado dineros con fines personales. Esto fue antes de que se convirtiera en el empresario favorito del kirchnerismo. Creó el Grupo 23, que tuvo montones de medios, entre ellos el diario Tiempo Argentino, había comprado Radio América. La revista 23. Sí, La revista 23. el argentino, que era gratuito, también la revista 23 que había fundado La Nata, y una serie de revistas con muy poca tirada. Llegó a recibir más de 800 millones de pesos entre el 2009 y el 2015 de pauta oficial, y que fue lo que permitió mantener estos medios que realmente, por la cantidad que tenía y porque la audiencia no tenía un correlato, digamos, estaban sostenidos con lo que era la publicidad del gobierno. Esa parte que viene ahora fue maravillosa. Sí, la gente es como, yo no sé si la gente lo recuerda. Además, mientras empezaba a dejar de pagarle a sus empleados Sí. periodistas,
él utilizaba dinero para su campaña como intendente del Frente para la Victoria en Tigre, que obviamente perdió. Pero, digamos, para hacer campaña necesitas dinero. Y esta vez fue involucrado en la causa de los cuadernos, no porque aparecía en las anotaciones de Centeno, sino porque lo mencionó, ¿sabes quién? No. Martín Larraburu, que está procesado, que era el jefe de gabinete de Abal Medina, y que decía que en esas... Él tenía El que unas involucró a la planillas, Cámpora también. Sí, que tenía unas planillas de un pendrive que le secuestraron, y ahí aparecía un dinero que esa recaudación ilegal se la entregaban a Spolky. ¿Para qué? Para imprimir, digamos, se supone, boletas electorales, porque él tenía una imprenta que después la vació y quebró, que era Poligráfica del Plata, y que había por lo menos impreso 60 millones de boletas para el Frente para la Victoria. Hoy tuvo que dar explicaciones en la justicia. Con fondo de Chicones. Pero ¿sabes qué pasó? A las 12 dijo que no podía continuar porque él es religioso, digamos, profesa la religión judía, y que por el Shabbat era... que cuando sale la primera estrella, un poco temprano suspendió la indagatoria y pidió que se la levanten y va a continuar el lunes. En realidad, bueno, había cierto... ¿Eso es posible? Hay una ley nacional que en este tipo de fiestas autoriza que no haya ningún tipo de actividad entre esas audiencias O sea que judiciales. suspendió la hora, a las 12 del mediodía. Y no sé, yo las Bueno, horas no es cuando estoy sale medio la primera complicado, estrella. Pero lo que te digo es que está autorizado por ley nacional. Ahora, ¿no tendría que haber visto el juez cuando lo citaba? Y el juez no creo que esté en tanto detalle. Tanto Tiene detalle. otras cosas. Va a tener que continuar el lunes. Un igual. dato, Seguirá el un dato, lunes. él es rabino. rabino. Además de ser empresario, es rabino, y ahora se dedica a tener una empresa de seguridad privada. Y por ese número que vos decís ahí, 800 periodistas a los cuales no le pagaron los aportes jubilatorios, una cosa gravísima en nuestro gremio, ¿no? Y que hasta ahora está impune por toda esta Y no esta pagó denuncia, ¿no? las indemnizaciones cuando los medios los dejó en banda prácticamente. A tiempo argentino, América se corrió, apareció Martínez Roja, que ahora es puesta también detenido con otras causas penales. No se hizo cargo, por lo menos, de cerrar prolijamente esos medios que no pudo Igual, sostener porque estaban inflados artificialmente con pauta. Un dato, cuando estábamos en Perfil, me tocó hacerle varias guardias a Spolky en la oficina esa fastuosa que tenía en Puerto Madero, y vos veías entrar muchos funcionarios de la Cámpora. O sea que efectivamente lo iban Testigo. a visitar. ¿Quién es? Testigo. No sé si nombrarlo porque por ahí está en la causa, pero Rodra, por ejemplo, que era uno muy vinculado ahí, que manejaba parte, que estaba, porque a raíz del testimonio que vos contabas del secretario de Abal Medina, todo el grupo de chicos de la Cámpora que estaba en jefatura de gabinete repartiendo publicidad en los medios. Tuvieron que declarar anteayer y Lo iban a ayer. visitar, digamos. Yo Hay he un visto... Rodrigo nombrado en la causa, hay un Rodrigo, Sí. ¿no? Es el Es apellido. Rodrigo, puede sí. ser. Sí, sí, es ese. Rodra. No, Está también el Escochimarro, reparto, también. de Hamkin. el reparto de la pauta en la época de Kirchner fue escandaloso, porque además era escandaloso no solo por cantidad, sino por distribución. Digamos, le daban enorme cantidad de pauta a medios que no tenían nada de rating, ni de Selectivo. lectores, No, ni de es nada, más, y cero a selectivo. los que más rating Discrecional, Fernando, es más, discrecional. Polky seguía comprando medios, a pesar de los que ya tenía, digamos, compró montones Podría de ser revistas. delito eso. Y Bueno, hoy, a ver, cuando estuvo en sí. Comodoro Pi, los periodistas le preguntaron por esos periodistas a los cuales no solo no les pagó el aporte, no tenían la obra social o la prepaga, cuando iban a atenderse se enteraban de que no había hecho el aporte respectivo, sino que no les pagó indemnización, les quedó debiendo dinero y no se hizo cargo de nada. Y él se Porque desentendió. está todo a nombre de Estaferro. Es Todas un las delito muy empresas fácil. Vamos a hacer una de cosa, probar. le vamos a dar a Damián de Bache, pero primero Charlie tiene una recomendación. Damián, este libro es tuyo, ¿no? ¿Economía Pyme? Sí. ¿Sos Mi último especialista en economía de pymes? Sí, Y estudias todo lo que les pasa. absolutamente. Permanentemente. Sociólogo de pymes. Bueno, vos tenés que estar estudiando todos los días. Sí, todos los días, y esta vez es un sector muy complicado, Fer. Bueno, y estamos complicados nosotros también con los aumentos. ¿Nos paramos para revisar qué es lo que se viene? Dale, cómo no. Material que preparaste sobre los aumentos que se vienen. Esto es importante porque obviamente nos impacta en el bolsillo. ¿Lo vamos a ver acá? Ahí lo Bueno, tenemos. mira, acá lo tenés. A ver, ¿cómo es esto? Gas. Tomen nota, porque esto es a partir del mes lunes, que viene. Del lunes. El lunes ya empieza a correr, esto lo vas a pagar en noviembre, pero empieza a partir del 1 de octubre. Gas es aumento entre el 30 y 35%. Lo tenemos que dividir en dos, entre producción y consumo. ¿Por qué? Porque en realidad se le estaba pagando en producción $4.20 por millón de BTU. ¿Cuánto están cobrando hoy en relación a la devaluación? $2. O sea, ahí ya tenés un problema importante en el esquema de la producción. ¿Cuánto le había prometido Aranguren? $5.26. Imagínate lo retrasado que quedó el esquema tarifario. O sea, le prometió 5 y está en 2. Estás en 2. Pero espera, igual vos decís, esto hay que dividirlo en 2. Para Sí. nosotros no, para nosotros es 1. No, para nosotros es 1. O sea, nosotros ponemos el 30 o el 35. ¿A qué voy? A que la negociación está siendo muy ardua y ahora te voy a mostrar cuál va a ser la consecuencia para nuestro bolsillo. Dale, Es decir, producción, cuando vos hablas de producción,
parecería ser que el precio final se va a quedar con un 40%. Va a ser importante lo que le va a quedar a la producción en relación al resto de los eslabones de el suministro de gas domiciliario. Ahora, ¿cuáles son los cambios dentro de este 30-35%? Muchos. Primero que había un tope de 300%, es decir, si vos tenías un consumo que multiplicaba por 4 en tu factura de noviembre respecto al periodo anterior, ese era el tope, no podía aumentar más de ese 300%. O sea, si vos gastabas 100 y te venía una boleta de 500, no podía ser. Tenía que venir como un máximo de 300. Ahora lo que te venga, lo tenés que pagar. Ahora no hay techo. No hay techo. No hay tope. Para R1 no hay techo, eso por diferentes tipos. ¿R1 qué es? R1 es uno de los hogares, digamos que... Residencial. Okay. Y bueno, no tiene techo. La segunda, recorte fuerte de tarifa social. En la tarifa social vos tenías un consumo que por debajo de eso, digamos, tenías tarifa social y ahora hay un recorte importante. Es hasta 87 metros cúbicos vos tenés tarifa social. Por encima es de arriba de eso, tarifa de mercado. Directamente. Ahora, ¿eso es tanta plata? Bueno, en el caso de, por ejemplo, lo que solamente por ahorrar, antes también tenías una bonificación que era si vos tenías un 10% un 20% de ahorro, tenías un 10% de descuento de factura, son 2.350 millones de pesos que tenía que subsidiar el Estado. Y ahora ya no va a poner. Y ahora no va a pasar más. ¿Nafta? Nafta del 3 al 4% en octubre, pero en realidad esto es lo que se piensa para principio de octubre. La nafta va a seguir perdóname, aumentando. la de gas no fue la única del año. No, tuviste un abril. En abril hubo otra. Totalmente. Y nafta esta no es la única, viene aumentando todo el tiempo. Y no va a ser la única tampoco. La última. Tampoco, porque claramente a medida que se mueve el tipo de cambio te va a quedar... La nafta viene aumentando más del 50% en lo que va del año. Es decir, la inflación ya está en casi el 40% en el año, en este mes de septiembre, y la nafta viene arriba del 50% en lo que va del año. Porque esta no está programada, esta está libre, está liberada, digamos. Sí, y esto yo digo que esto sí es preocupante porque es la madre de la distribución de bienes y servicios en nuestro país. O sea, cuando aumenta la nafta, claramente aumenta el costo de distribuir los bienes y servicios en nuestro país. Dale que nos quedan otros servicios. Energía. Bueno, esto es 2019, del 30-40%. También se está pensando en tarifa plana. Iguacel anunció esto, que podría estar pensando en tarifa plana, que es que en realidad pone una tarifa tanto para invierno como para verano, para gas y energía que compense, digamos, en vez de... Esa fue una idea radical en su momento. Exactamente. El radicalismo, sí. Bueno, servicios privados, no tenemos datos, pero la realidad es que todo lo que es cable, telefonía, todo esto va a aumentar, inevitablemente. ¿Y eso aumenta lo que quiere la empresa? Totalmente, porque eso no es regulado, es liberado, y eso es un problema importante, y peajes va a aumentar hasta 29%, también a partir de octubre. Son aumentos que yo te digo, en relación a la devaluación que tuviste, no son tan altos. No son tan altos respecto de la devaluación. No tuviste, o sea, todavía no alcanzaron la devaluación. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué fue lo que más aumentó de todo en el año? ¿La nafta? Sí, la nafta es lo que más aumentó y a su vez es lo que más retrasado está. Claro. Toda mala noticia. Porque vos tenés en el interior del país, Fer, la nafta ya está a 40 pesos, la super. Y acá está 33,25. O sea, todavía te queda un camino por recorrer muy alto. Y estamos hablando de un dólar de 38. Hoy estamos en un dólar de 42. Hay un esquema en el cual la nafta tiene todavía aumentos pendientes retrasados que están reclamando las petroleras. No solamente por la suba del dólar, más de 100% en 5 meses, sino por la suba del petróleo. Estamos con un barril de petróleo que viene subiendo fuertemente a nivel internacional. Entonces, ahí hay un problema. O el gobierno interviene. Vos no podés mantener las reglas de juego para todos los sectores, porque no te cierra la integralidad de toda la política económica. Es decir, si vos trasladas absolutamente todo el aumento del precio del dólar y del barril de petróleo a los precios de los combustibles en la Argentina, está bien, vas a darle competitividad al sector petrolero, las inversiones, todo lo que quieras. Pero tenés un problema en la integralidad de la política económica. Es decir, ¿cómo haces para que no se te desbande la inflación por arriba del 45%? Claro. ¿Cómo haces para que eso no te genere una recesión muy profunda porque se te desplomaron el poder adquisitivo de los salarios? Se desborda por otro lado. Y es muy importante lo que dice Maxi, porque, a ver, cuando hablas de un dólar de 44, hablas que todas esas variables se te desfasan todas estas variables que estamos viendo. Tengo que ir a una recomendación más de Charlie. Esta semana teníamos la noticia que jugaban los All Blacks. Los All Blacks jugaban en la Argentina, ¿no? El mejor equipo de rugby del mundo. Nos sorprendimos todos. Y yo cuando vi cuáles eran los rivales de los All Blacks me acordé de Lucas Morando.
El neozelandés. No, por los All Blacks. Porque en su momento había presentado un informe sobre los espartanos, ¿no? ¿Te acordás? Exactamente. ¿Qué pasó? Mira, ahora vamos a contar un poquito cómo funciona, como decía el doctor Santoro, All Blacks, mejores rugby del mundo. Vinieron acá a hacer una clínica, una escuelita, a tener un partido con los espartanos, que son el equipo rugby del penal de San Martín. Ahora van a ver una nota que hizo el compañero Lewen ahí, donde más allá de ver cómo se entrenan con los All Blacks, hay todo un costo social que los presos, los reclusos dicen que aprenden otro tipo de valores con los All Blacks. Porque aparte eran chicos que se ponían un poco nerviosos, imagínate. Son claro. presos, están con tensión guardada, le iban adelante a los All Blacks, pero bueno, aprendieron a controlarlo y a entender qué tienen que aprender de eso. Muy interesante esto. Es un informe que tiene dos partes. Vamos a ver la primera. Y empecé a robar cuando tenía 8 años. Entramos a una casa y lamentablemente había un policía. Robo calificado con el uso de armas. Hubo intercambio de disparos que lastima a mi compañero y también sale herido el policía. Cuando yo delinquía pensaba que o lo iba a tener todo o iba a terminar en un cajón. Como dicen, plata o mierda. Esto arrancó en el año 2009, medio de casualidad. ¿Cómo fue? Porque un amigo que jugaba al rugby en mi club, en el San Isidro Club, me insistía que quería conocer una cárcel. Yo había trabajado en el Poder Judicial 15 años. Bueno, después de insistirme, un día vinimos. Y lo que vimos, la verdad que no nos gustó. Nos miraban feo. Y yo dije, acá hay que hacer algo, pues esta es la gente que por ahí sale después y comete delitos peores. Y acá hay que hacer algo, el deporte hace bien. Yo jugué al rugby muchos años y un día vine a ofrecerle al director enseñarse a jugar al rugby. Me sacó corriendo. No quería saber nada. Bien, Jorge, bien. Dale, dale. ¡Ay, dientudo! ¿Qué hicimos? Cuando yo entré acá prácticamente estaba solo. Y me sentí muy solo y buscaba que me maten. Andaba a las puñaladas. Pero acá tenés 1, 2, 3, tengo una acá abajo. 4, acá tenés 5. Era peor acá que afuera. ¿Y por qué era peor acá? ¿Te tuviste que agarrar a piña muchas veces, fracasos? A fracaso. Quería morirme, no quería vivir ya esta vida de mierda. Y en la cárcel aprendés a eso. O vivís o morís, y vivir lastimando al otro. Vivir lleno de odio, rencor, si total vas a salir y nadie te va a dar una oportunidad. El director me sacó corriendo, no podés traer un deporte violento con personas violentas. Eso es tirar nafta al fuego, se van a pelear todos con todos. Y ahí empecé a jorobarlo yo al director para que decía que sí. Y al final, bueno, ¿cuándo querés venir? Este era un viernes o un martes. Y el martes vine a hacer un primer entrenamiento acá a esta unidad. Vinieron 10, 9 que eran del peor pabellón de todos. ¿Cuál era? El 12. Estaba todo quemado, nos decía que había un muerto por mes. Ya las caras, cuando terminó el entrenamiento, ya eran otras. Le gustó taclear, eso lo repito muchas veces. Era como que podían ser violentos, pero de manera lícita, dentro de reglas. Y es más, no solo eso, sino que los felicitaban por ser lo más violento que podían. Entonces esa vehemencia, canalizada bien, empezó a tener réditos en ellos. Empezaron a sacar todas sus cosas adentro de la cancha. Yo me acuerdo que el día que me animé a cambiar fue el día que Coco, mi entrenador, me señaló un gordo gigante y me dijo, bájalo a ese. Y yo dije, vos estás loco, ni en pedo. Y me dijo, vos podés. Y ese vos podés me cambió completamente. Porque yo podía bajar a ese gordo, yo podía dejar de estar metido en la cárcel, yo podía cambiar mi vida, yo podía intentar querer una familia, yo podía tener otra oportunidad. Pero yo tenía que querer. Pero él me dijo que yo podía y yo me la creí que podía y hoy por hoy puedo. Espartano que me cambió la vida. Hoy soy totalmente diferente, soy una persona nueva que trato de ayudar. Aprendieron a pasar la pelota, porque necesitaban al de al lado, porque el otro era más rápido, porque solo no podía, y empezaron a necesitar el de al lado. Dentro de la cancha esto. Y después esto se fue haciendo afuera. Empezaron a necesitarse entre ellos. Entonces no estaba bueno que uno se drogue porque le hacías mal al equipo, no sirve. Los valores son un montón. La verdad que el rugby te transforma en un caballero, ¿no? Con todo lo que implica eso, ¿no?
Yo antes pensaba en mí solo y el Ravi me ayudó a pensar en 15 pibes o en 120 pibes que entreno todos los días. Reímos juntos, lloramos juntos, hablamos de manera para cambiar. Acá no se habla más de robo, acá no se habla de delinquir, nada de eso. Acá solamente se habla de los juegos, de los pases. Llegar acá es conocer una nueva familia, es conocer un papá que era Coco, conocer un tío que era Mendizábal, conocer unos hermanos que son los que están en la cancha. Estando en la calle me he sentido más preso y más triste de lo que estoy ahora. Tener una familia para personas que no la tuvieron es una banda. Y que la sociedad, en vez de decirte volver a la cárcel, te diga te damos la oportunidad de trabajar y que tengas una vida digna, es algo muy loco. Que solamente pasa acá y tendría que pasar en todos lados. Bueno, cuando hablan de Coco Boderigo, ¿no? Que es el técnico, el entrenador de los espartanos. Ahí veíamos la historia de los espartanos. Ahora, estos muchachos se enfrentaron contra los All Blacks, contra estos otros muchachos que vamos a ver ahora. Fíjense, este era el encuentro de los All Blacks, ¿no? Que se encontraban con los espartanos. Esto fue esta semana, Fer, que lo vinieron a visitar. Hicieron una especie de picadito, digamos. ¿No? A ver, no jugaron de verdad, pues te imaginas que el mismo nivel. Pero entrenaron, hicieron postas. Y mañana juegan contra los Pumas. Mañana juegan contra los Pumas, claro, por eso están los All Blacks en Argentina. Estaban contentísimos los All Blacks. Yo de casualidad hablé con uno con esta experiencia. Claro. Y quieren muchísimo venir a Argentina. ¿Vos hablaste con uno de los All Blacks que estuvo ahí? Sí, porque está en un hotel que está a media cuadra de la oficina. Iban caminando hablando por celular y le dije, wait a moment, the telephone. It's Argentine. Tenés que sacar también a los chicos eso. ¿Quién se lo va a sacar ahí? ¿Y qué te dijo? Hago 100 metros en... No lo puede agarrar a los nuestros, a los de la 31 no los agarran, los All Blacks, más que sean unos cracks. Entonces iban hablando por teléfono. Pero vos sabías que iba con vestimenta de All Blacks. Siempre visten igual, de negro y con ojotas. Y están en un hotel a una cuadra de mi oficina. Hay algo para destacar que era el día libre que tenían antes del partido. Sí, o sea, acá se juntaron dos factores muy importantes. Los All Blacks son fantásticos en el mundo, quieren Argentina y demás, pero los espartanos es extraordinario la tarea. Y les voy a contar algo. Hace muy poco en todo el mundo se eligieron, actividades sociales importantes, y los espartanos llegaron a una terna muy buena que se desarrolló en Nueva York y no ganaron, ganó otro país, pero fíjense la importancia que tiene este emprendimiento. Y lo importante es el resultado, porque cabo, ¿no? Me acuerdo haber escuchado al entrenador y que contaba que las personas que salen de la cárcel, que fueron espartanos, solamente tienen una tasa de reincidencia del 5%. Eso es lo más importante. Me meto en otros temas. Vamos a meternos en la plata de los funcionarios. Opa. Y de exfuncionarios. Dani tiene un dato que es información exclusiva y María tiene preparado un cuadro que yo lo vi y es espectacular. Lo sumás y la suma de todo es increíble, ¿no? De todo esto. El patrimonio del gabinete de Mauricio Macri, que se conocieron las declaraciones juradas esta semana. Ahora Mariano nos va a contar el patrimonio de todo el gabinete de Mauricio Macri. ¿Qué sabemos de Cristina? ¿Qué te enteraste? ¿Cuál es la información exclusiva? Vamos a volver al tema de la extinción de dominio con esto, porque lo que vamos a contar ahora en exclusivo está en la causa de los cuadernos, que es la evaluación que se hicieron de las joyas y los cuadros que tienen el departamento de la calle Uruguay. Que si vos sumás... Del departamento, no en Calafate, que le habían... Claro, esto es nuevo. Esto ¿Es esto? Es esto. A ver. Si vos sumás los cuadros y joyas que tienen el Calafate... Esto está en la causa. Esto está en la causa. Esto es un informe que está en la causa. El Banco Ciudad... Bueno, pará, no seas maldito. Se encuentra delito. No me robes el final. No me robes el final. Entonces, si vos sumás todos los cuadros y las joyas de Calafate y del departamento de Uruguay, llegamos a 20 millones de pesos. Esto está hecho por peritos oficiales que evalúan todo. Del Banco Ciudad de Buenos Aires fueron a recorrer y, por ejemplo, tiene un cuadro de Soldi titulado Dama con libro, tasado en 420.000 pesos. Ese Massa no se lo regaló. Claro. Tiene un Fader, este pintor mendocino, que fue tasado en 1 millón de pesos. 2 de Figari, de caso desesperado y a la querencia, de 840.000 pesos cada uno. Este que se ve ahora es de García Uriburu, que se llama Hojas, 224.000 pesos. Y el segundo tiene que ver con los anillos y los relojes. Yo acá solamente hice una O sea, estas son las joyas. Igual, espera, los cuadros, Mariano, es uno de los elementos que se utilizan para lavar plata. Sí, y hay que ver el origen. Las obras de arte, digo, ¿no? Y si se lo regalaron es dádiva.
¿Porque se lo ganaron por su función? ¿Y las joyas? Es una pregunta muy buena, yo voy de las joyas, porque la ley de ética dice que vos tenés que declarar objetos personales y poner un valor. Y las declaraciones de jurada de Cristina no tiene objetos personales por 20 millones de pesos, ¿no? Entonces son falsas. Entonces, bueno, habría algunos datos que no coincidirían con la realidad. Por ejemplo, un anillo de platino con brillantes valorado en 120.000 pesos. Vamos viendo fotos de ella que coinciden con la descripción de lo que hizo el Banco Ciudad. Un collar de oro blanco con colgate de oro, rubí y brillantes, 25.000 pesos. Un par de aros de platino y oro con zafiros y un brillante, 10.000 pesos. Un anillo de platino con brillante central y rubíes, 80.000 pesos. Un anillo de platino con brillante que pesa 4,36 gramos. Parece que será importante. ¿Pesos? Pero a mí lo hicieron antes de la inflación. Claro, pesos. Sí. Es La verdad que muy exiguo. un par de aros de platino, Yo te 10.000 digo, pesos. Esto fue hecho antes de la devaluación. Antes fue hecho hace 4 o 5 Es pesos, años. no dólares. Estos pesos, es peso Sí. nada más. Y después estaban los relojes. Entonces un reloj presidente Rolex, que era que hubo toda una discusión sobre eso. $12.000. $12.000. Tiene para eso. ¿Por qué Andá al patio Bullrich. ¿Por qué te metías tanto en el tema de la declaración jurada? Porque yo supongo que si es uno tiene que declarar en su declaración jurada, que está llena de cuadraditos, y uno tiene que llenarlo los bienes que tiene. Entonces, la tenencia de todos Esto estos tenés que bienes, claro, claro, tiene que estar en la declaración jurada. Las obras A de eso arte me se tienen que refiero. declarar. Claro, y si no tenemos un tema de enriquecimiento. ¿No puede de dádiva, argumentar que las ¿no? obtuvo después de la gestión? Y bueno, por eso es un tema de que después lo prueben. Hubo una ¿no? denuncia de Graciela Ocaña en su momento, ¿no? Yo iba a decir eso. Contalo, Dani. Graciela Ocaña había hecho una denuncia cuando estaba Cristina en la presidencia, una causa que quedó frenada, que ahora seguramente con esto Bonadío va a aportar esos datos de las joyas que encontraron, las que estaban ahí, puede ser que tenga otras. Graciela Ocaña había hecho con su equipo un trabajo fenomenal, que era nada más ni nada menos que seguir todas las fotos de todos los actos en los que había aparecido con joyas. Y le habían visto y calificado 220 joyas diferentes. Y sí, todo eso empezó... Entonces, la denuncia era las 220 joyas de Cristina. Todo eso empezó porque un turista argentino fue a una casa que vende perlas en Vietnam. Ese videito está dando vueltas por ahí. Y había una foto de Cristina con un collar de perlas. Que no lo perlas había... negras, que son más caras. Como una de las clientas más famosas. Ese video lo vieron, sí, porque era un collar muy especial de estas piedras blancas y negras combinadas que tiene mucho valor porque son exóticas, digamos. Entonces, por eso es verdad que Graciela Ocaña hizo la investigación a partir de ese detalle. ¿Seguimos hablando de plata y de funcionarios? Bueno. ¿Nos metemos en el gabinete de Macri? A ver claramente es un gabinete de funcionarios con un patrimonio Mirá, importante. ahora sí, con esto vamos a pararnos. Tenemos un ranking. Son varios, ahí. tenemos las figuras y todo. Tenemos en la punta. un ranking de funcionarios. A ver, esto es la declaración jurada de el gabinete en la última que acaban de presentar. La última que acaban de presentar, que se hizo pública esta semana, en la Oficina Anticorrupción. Recordemos que es una obligación de todos los funcionarios, ¿no? Hicimos un ranking. ¿Quién encabeza el ranking? Gustavo Arribas. Gustavo Arribas, que es el secretario. ¿Quién es el más rico? El más rico es Gustavo Arribas. Estamos haciéndolo así en... Exactamente, vamos ahí. Okay. Tenemos Dale. 3 ministros. Digamos, si consideramos Arribas también parte del gabinete, es el titular de la AFI, lo que será Secretaría de Inteligencia. Sí, es parte del gabinete. 3 ministros, 3 miembros del gabinete que tienen más de 100 millones de pesos. En los 100 millones lo tenemos a Macri. Sí. Pero además de más ricos que Macri a Caputo le dieron otro ministerio. Bueno, Caputo acaba de irse del Central. A Caputo, digo, está muy bien. Arribas tiene casi 150 millones de pesos. Recordemos también que él venía del mundo de... Muy exitoso. Sí, por eso, vivió en Brasil. ¿Cuánto vale un jugador de fútbol? Tenía que ver con... Lo ganó, trabajó, fue un empresario muy rico. ¿Cuánto es el caché por vender un jugador de fútbol? Fortuna. Millones de dólares. Porcentajes de lo que gana. Te digo, vos vendiste lo ves flojito de papeles acá. Y si vendió 2, 3 jugadores de fútbol, 6, 7 palos verdes. Digo, en el peor de los casos, debe haber vendido 2, 3 jugadores de fútbol por semana. A Tevez, él vendió a Tevez de Boca al Corinthians. Me suena que vivió 145 10 millones de años pesos en Brasil y se dedicó nada, a eso. ¿no? Solo un dato te voy a destacar. Para 125 millones de pesos, mucho. ¿cuántos dólares son, Maxi? Perdóname que te lo 4. tiro a vos, no sé por qué. Y hoy son 3, 4 millones de dólares. 3 Igual millones te hago de una dólares. aclaración. 3 millones y... O sea que en toda su campaña como empresario vendiendo tenés jugadores... divorcio, gastos, tenés te hago una aclaración. Hay un problema con las evaluaciones fiscales.
Hay un problema con las evaluaciones fiscales, entenderás, ¿no? Porque quiero hacer una estamos hablando de uno de los aclaración. activos. Mariel. Estas declaraciones son a diciembre del 2017 cuando el dólar estaba a 20 ok. pesos. O sea, porque ellos tienen que informarlo en pesos al cambio del momento. Porque, por ejemplo, Arribas tiene... Lo salvó la evaluación, dale. En diciembre del 2017 que tenía 42 millones de pesos, digamos, dólares en Suiza, que en ese momento equivalían a 42 millones de pesos. Esos dólares que tiene en Suiza, que él declara, los informes están en blanco, hoy valen mucho más. Pero Mariel, no son 42 millones ¿eso es a de pesos. diciembre de 2017? Claro. Entonces todos perdieron plata, porque la inflación fue del 25 y todo el patrimonio es mucho menos. Bueno, pero todos tienen mucha tenencia en dólares. Y lo que tienen que hacer es informar esos dólares convertidos en pesos al momento de presentar. estos 145, acá están los dólares metidos también. Por eso, tiene dólares en Suiza que al cambio de que él presenta la declaración jurada, que es hasta diciembre del 2017... Gustavo Arribas tiene dólares en Suiza declarados. Sí, declarados. Equivalentes en ese momento a 42 millones de pesos. Dale, Hoy valen sigamos. más. Toto Caputo. Le sigue Caputo, que se acaba de ir del Banco Central, Sí. también con 127 millones de pesos. Acá te quiero destacar algo. Él tenía acciones en Axis, una consultora que él tenía, y había sido cuestionada una causa judicial, Axis, con su socio. Sí. Él vendió todas esas inversiones y invirtió en otros fondos de inversión y acciones. Es algo en lo que él tiene mucho. Y también compró 9 millones de Levax, siendo Dale. ministro de Finanzas. Duhovne. Le sigue Duhovne, también ministro de Hacienda, que tiene un patrimonio importante, ya lo traía también de antes. Estamos viendo, el número debajo es lo que aumentaron en esta última declaración respecto del año anterior. Respecto de la Por anterior. ahora En están la del debajo de la 2017. inflación, ¿no? La última del 2017 respecto al año anterior. O sea, ¿hay 3 ministros que tienen más plata que Macri? Sí, Macri declaró esta última declaración, 100 millones de pesos, aumentó un 21% respecto al año Por anterior. eso hay que ver la declaración este año, porque si no, el apellido Macri, 2,5 millones de dólares. Suena evidentemente, poquito, decís la vos. movilidad social en la Argentina le permite, digamos, que el colega Duhovne tenga más dinero que el presidente Macri. Bueno, habla Bueno, hay también que destacar Claro, algo. claro. Macri no informó lo que puso en un fideicomiso ciego. Dale, a ver, ¿y los dos últimos? Ah, eso no está lo del Por fideicomiso. eso lo ciego, quiero no está en su aclarar, declaración porque él tiene jurada. más El bienes. fideicomiso sale de su propiedad. Pero Por no lo eso informa, es. no ¿Y informa por lo qué del lo va a fideicomiso informar ciego. si no está en su propiedad? Bueno, Decime los dos ahí últimos hay- de esta ahí hay primera una figura etapa. jurídica. Ahí hay plata. Dante Ahí hay Sica, plata. que acaba de entrar al Sí. gabinete con 39 millones. 5.000 pavos. Y Rogelio Frigerio, que aumentó un poco su patrimonio respecto del año anterior con 19 millones. Es un tirado, Rogelio Frigerio. No, tenés otros que. A Mirá, ver, tenemos ¿está peor que Porro Rogelio Porre. Frigerio? Otro- ah, En mirá, ahí realidad, el que sigue siendo el más pobre es el mismo que era antes, Peña. Eso es increíble, esa Peña declaración. mantiene, es La el de único Peña. que no tiene incremento en su patrimonio. Aparece la primera mujer en esto, que es Acá Carolina vemos la Stanley. siguiente tanda. Bueno, tenemos a Style, que redujo levemente su patrimonio un año al otro, tiene casi 19 millones. Le siguen Jorge Forí, que tiene, bueno... Espera, ¿es la primera que bajó el patrimonio? Sí, un poquito, poco, pero sí. Ok, dale. Forí, que bueno, vivió afuera como embajador diplomático, tiene casa en el exterior. Luego le sigue Alejandro Finocchiaro. Forí aumentó 40% el patrimonio. Finocchiaro el 21%, que comparado con la inflación, más o menos lo que fue el año pasado es la inflación. Luego tenemos, ya bajamos de los 10 millones, ¿ves? Comparado Sí. con los 100 millones, estamos Sí. todos debajo de los 10 millones. Tanto Dietrich como Aguad como Ibarra están alrededor de los 6 millones y medio de pesos. Garabano también. Y acá tenemos Bullrich. Bullrich tuvo un crecimiento, fue la que más le creció el patrimonio, 280%. ¿Pero por qué? Porque recibió una herencia de la madre, Ah. que falleció, recibió... No, porque te iba a decir, siendo funcionaria, ¿cómo hizo para incrementar un 280% 280% su...? en un año, ¿no? Pero recibió una herencia. Una herencia de la madre de casi 1 millón y pico de pesos. Michetti está mal, ¿no? Michetti está Andrés mal. Ibarra, que trabajó en Sogma, con Macri, fue empresario toda su vida. 6 millones de pesos declaró. Sí, 6 millones. Y el año ¿Te parece anterior poco, había Lucas? declarado 3 millones ¿Cuántos son? y pico. ¿150.000 dólares? ¿Cuántos son 6 millones de pesos? Tengo O sea, una no idea. tiene ni un Hoy departamento. son 150.000 ¿Puedo dólares. hacer un comentario? O sea, un tres ambientes. Tiene un 3 ambiente, claro, en el sur de la ciudad. En el sur, ¿no? Puedo hacer un comentario primero. Una cosa Este insólita. excelente informe de Mariel. Esto es lo que ellos dicen que tienen. Está bien, Primero. obvio, obvio. Y Evaluación segundo, fiscal. Evaluación esto, fiscal. la ley de ética permite que declaren el valor fiscal. Yo le Exactamente. pregunto al diputado, para que el control social de los ciudadanos no tiene que poner el valor de mercado. Hablemos de los dos más Ustedes- pobres del gabinete. Sí, Bueno, y ahí tenemos está a la Peña, disputa, que hay ¿cuál que es? destacar que su patrimonio no aumentó, es el mismo que tenía el año anterior. Pero un 600.000 departamento- pesos, ¿cuánto era O sea, eso? alquila Peña. Y 600.000 pesos son... Un Peña no tiene departamento departamento. de 77 metros cuadrados, declara... ¿Alquila?
no alquila, declara un departamento de Hoy estamos hablando de 77 metros 15.000 cuadrados, dólares, digamos. un auto de año Pero 2013. el departamento vale más de 15.000 por ahí de la dólares. mujer. Porque es el Ah, capaz que la valor, mujer, es está lo bien, que él está bien. informa, es el valor fiscal, como decía. Y del año pasado. Como Y el año decía pasado, hay que Daniel. ver ¿Nos este sentamos, año. María? Y Michetti, Por ahí que este año son tiene 20.000 dólares. casi 700.000 pesos más, tenía 1,5 millones el año anterior y ahora declara 800.000 pesos. Perdió casi la mitad del Ahora, patrimonio. ¿Me permitís algo, Fer? Sí. En homenaje a la verdad, muchísimos de estos señores ganarían fortuna en la actividad privada y renunciaron y están trabajando porque vinieron a hacer patria. Bueno, pero pará, te voy a decir una cosa. Estuvieron en la actividad privada hasta hace 2 años y no ganaron fortuna. Sí, porque ganaron tampoco- fortuna. Rivas, Caputo, Dujovne, Bueno, está bien. Dujovne, que son los más- Es gente que diría muy bien, Garabano, No, pero y eso Alejandro no- Finocchiaro. no No, está en porque discusión. también es que a mí cuando se habla de algunos funcionarios no todos son iguales. Y acá hay muchos, Alejandro Finocchiaro vive dando clases en la facultad para sacar una diferencia, ¿viste? Igual hay algo que hay que aclarar. hay que No, pero eso valorar. está bien, Ellos igual. Bueno, pero espera, ¿sabés? ¿Puedo decir declaran- una cosa rápida? Declaran, Sí. perdón. Vos defendías a Finocchiaro, que yo no lo conozco. Es un crack. Es imposible que Finocchiaro tenga más patrimonio que Andrés Ibarra, que fue mega Bueno, empresario toda su Andrés vida. Ibarra, no a Finocchiaro. No, por eso. Claro, pero está hablando de Finocchiaro y no de Ibarra, a lo está que bien. voy es que es raro, Doc, todo esto. O sea, Igual hay que reconocer que particularmente los que tienen un patrimonio de más de 100 millones de pesos, que lo declaran, por más que sea un valor fiscal, digamos, informan como corresponde, ¿no? Porque es una obligación. Igual hay algo que esa. no pueden trampear, que es los inmuebles. No. Es como los divorcios. Los inmuebles están en el registro, no podés ir a Pero mentir. Cristina sacó la obligación de poner los bienes de los cónyuges. En la Sí. declaración de esta... Sí. Hay un proyecto de... Dani, tengo que cerrar porque hablando Dale, de plata dale, tenemos dale. que vender, con algunas recomendaciones de... Bueno, a ver, nos van quedando varios temas todavía. A ver, hoy la causa de los cuadernos no solo dio algunos arrepentidos, sino que también dio liberados. Después nos va a contar Mariano, hay un empresario que fue liberado. Después también Alejandro nos va a contar si esa alternativa política tiene realmente interés y vocación de poder, cómo se están preparando para un país que puede llegar a ser complicado, como herencia. Y también después, precios cuidados, y Damián Dipache nos va a hablar de precios cuidados con la devaluación. ¿Es posible mantener o no es posible mantener los precios cuidados? Decime sí o no y después lo explicamos. Incumplible. Bien. Antes de ir a la pausa, gracias a Hernán de GIL, Catering, por las cosas ricas que nos da, el creador del Catering Express. Gracias a Hernán de GIL, que todos los días nos da sus cosas ricas de catering. Hacemos... Bueno, atención. No solo hubo arrepentidos, algunas otras detenciones, hubo también liberados. ¿Liberados y tirón de oreja para Bonadío? No, tirón de oreja no. Simplemente una... Estamos hablando de Taselli, un empresario que estaba detenido. Sí, Sergio Taselli yo creo que está detenido con un criterio desacertado del juez Bonadío. El fiscal había dicho que lo deje en libertad, el juez dijo que no. Y la Cámara, con la firma de jueces intachables como Bruglia e Irursum, y acá entra algo muy importante, que tengo entendido que hoy juró Bertuzzi, con lo cual va a cambiar el escenario. La sala 1 va a estar conformada para intervenir en este caso por el juez Bruglia y Bertuzzi. Dictaron un fallo con Irursum muy correcto, muy bueno, a mi juicio jurídico, poniéndole un límite a la opinión del juez Bonadío y disponiendo la libertad, que era muy justa, de Sergio Taselli. Taselli está libre no por haberse arrepentido. No se arrepintió. Si él se probó que él no intervino en el hecho, él dio un dato, él dijo, no soy yo, es mi hermano. Y fue y detuvieron al hermano, el hermano confesó. La Cámara El dijo, en el arrepentido es fallo por lo que hermano. leí yo, la Cámara en algún punto dice, si bien se trata de una causa de corrupción que es muy grave, no está acreditado que tenga un vínculo tan directo Exacto. como para... Es más, te voy a decir cosas importantes. Taselli cesó su vínculo con el Estado en el 2004, en uno de los trenes, y en el 2007. O sea que después no tuvo ningún vínculo. Más, el kirchnerismo lo persiguió a él, le sacó los trenes, le hicieron juicio de todo. Pero, o sea, no tuvo vínculo. Entonces, creer que él integró una asociación ilícita con gente que se está haciendo juicio y se odia, es muy difícil. ¿El hermano? El hermano está procesado, porque el hermano confesó el delito. Pero está en libertad también. Está en libertad porque se acogió al arrepentido. Está en libertad por arrepentido. Sí, Taselli es el primero que en este marco queda en libertad sin estar arrepentido. Alejandro, cortito, si son alternativa política, ¿no? Y alternativa de poder, ¿se están preparando para qué país? ¿Para un país complicado o con algún proyecto en un país normal?
Principalmente evitar los dos fracasos que tuvimos, de los dos modelos que no funcionaron. Ni el anterior, ni este, que demuestra que efectivamente está escuchando con el tema de PYME. La angustia, el dolor, la desesperanza que hay en muchísimos empresarios hoy en la República Argentina, nos marca que aquello que habíamos hecho durante casi 1 año y medio, 2 años con Sergio, era lo correcto. Esto es defender a la PYME, defender el poder de compra de los salarios, ponerle un límite a las tarifas. Recién estábamos hablando de los aumentos de las tarifas, todavía falta, si me equivoco Maxi, el aumento a partir de la devaluación. No sé si están atados con dólar, ahí tenemos un aumento de devaluación, con lo cual digo... Sí, efectivamente, tenemos el mejor equipo en materia económica, tenemos tipos como Iáñez en educación, Agorgal en el tema de seguridad, prepararnos para un muy difícil panorama, pero que hay salida. Sin Tenemos que hacer duda. otro corte, lo que pasa es que lo del mejor equipo ya lo escuchamos en el mejor equipo de 50. No, 50, bueno, pero 50 la años. diferencia es que no están probados, estos sí están probados. ¿Hacemos otra pausa? Estos gobernaron. Ya venimos. Bueno, un minuto nada más para cerrar, para despedirnos y para agradecerle a los invitados. Damián, gracias por haber venido. Un placer, Fer. Alejandro también, ¿eh? Por favor. No, la el pasé muy equipo bien. como siempre. Obviamente, el lunes nos vamos a encontrar con Ale, de vuelta. Que se fue a sus pagos a pasar la semana de cumpleaños. ¿Cuánto cumplía? 47. 3-5. 3-2. Lo dijo él, yo lo digo porque lo dijo él. Lo dijo él al aire. Una línea de precios cuidados, ¿se pueden sostener o no, Damián? No, imposible porque 550 productos que tienen diferentes marcas de supermercado que aumentan del 3 al 8%, del 5 al 8% con una inflación proyectada a enero del 2019 superior al 15%. Es imposible que ese programa se cumpla. Lo que sí hay una cláusula de revisión. Se van a tener que sentar a revisarlo porque ya no O sea, se lo está que van a hacer es cumpliendo. aumentar los precios cuidados. Sí, porque si no es imposible. Bien. Imposible. Nos despedimos. Buen fin de semana para todos. El lunes nos volvemos a encontrar ya con Alejandro Fantino. Chau.